Bendiciones y bienvenidos a este tiempo en el cual el Señor nos permite compartir con todos ustedes para que juntos podamos crecer, para que juntos podamos entrar a esa atmósfera, a ese espíritu verdadero y genuino de lo que es un adorador. Estamos aquí para activar, para formar desde la distancia, pero con todo el corazón a esos adoradores que levantan cada día de una u otra manera una adoración para el Padre. Aquellos que en esta generación están entendiendo lo que realmente es adorar, lo que realmente el Padre está buscando. Así que bueno, hoy estamos aquí en este nuevo tiempo y yo quiero seguir hablando en esta enseñanza acerca de la adoración, dándole gracias a Dios por tu vida, dándole gracias al Señor por todo lo que nos enseña, al Espíritu Santo que es el que nos guía a toda verdad, y a ti que te dispones a tomarte el tiempo para escuchar el espíritu de esta enseñanza, pero también para crecer, para entender y para entrar en lo que el Padre está buscando. Quiero hoy enfocarme y centralizarme un poco acerca de la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas como adoradores. Recordemos que el error de la mujer de Samaria, de los samaritanos, el error de un adorador hoy día es no conocer a quien adora. Jesús claramente dijo, déjeme recordar, ustedes tienen adoración, pero el error de ustedes es que no saben a quién están adorando. Así que el error de un adorador, la falencia de un adorador es no conocer al Padre. No conocer al Padre implica no conocer la presencia. No conocer al Padre implica no entender las manifestaciones de la presencia, los moveres del Espíritu Santo. No conocer al Padre es dejar de lado todo lo que es necesario que en Él entendamos y poner por prioridad lo que sentimos, lo que deseamos o lo que queremos, ¿verdad? Recordemos también en este mismo ejemplo a Felipe. Felipe fue un discípulo de Jesús, un hombre que caminó con Jesús mucho tiempo, que fue testigo de los muchos milagros que Jesús hizo, pero él no conocía a Jesús, no conocía la presencia. ¿Por qué? Porque cuando él pide ver al Padre, Jesús le dice, tanto tiempo conmigo, tanto tiempo a mi lado, tantos minutos, tantas horas compartidas y no saben, no han entendido que yo soy el Padre. Esto es demasiado interesante y profundo. Escúchame, porque esto nos indica que el congregarnos, que el estar participando en un altar, que el hacer parte de un grupo de danza, que incluso el tener un llamado ministerial, no nos garantiza que realmente estamos conociendo la presencia y conocemos al Padre. Eso lo acabo de expresar bíblicamente. Felipe es de aquellos que está formándose al lado del maestro, Felipe es de aquellos que ve los milagros, Felipe es de aquello que se sienta a escuchar las enseñanzas y la revelación del maestro, pero nunca conoció la presencia. ¿Y cuántos de nosotros tal vez hemos adorado, pero no sabemos dónde está la presencia, no hemos conectado con la presencia, no hemos sabido desatar la presencia de Dios? Así que en base a estos dos ejemplos que estoy tomando en este tiempo, quiero decirte que un adorador necesita conocer la presencia, sí o sí. ¿Cómo conozco al Padre? Necesito conocer la presencia. Por eso es que en las últimas enseñanzas hemos hablado de cómo entrar a la presencia. Es importante que el adorador conozca la presencia, es importante que el adorador sepa mover la presencia, necesitamos mover la presencia, es importante que el adorador conozca la gloria que es diferente a la presencia y sepa manifestar la gloria. Y ahí ya tenemos una primera diferencia importante entre la presencia y la gloria. En la presencia yo puedo acercarme a la presencia, necesito saber mover la presencia, pero la gloria tiene que ver con manifestar, tiene que ver con darla a conocer. Bien, recuerde que en Génesis, solamente como para recordar el diseño original de Dios, el diseño original de todas las cosas y poderlo trasladar a lo que ha sido hoy a través de Jesús en cuanto a la presencia y la gloria.
Recordemos que en Génesis se nos enseña cómo Adán, varón y hembra, tenían la presencia y la gloria en un solo espíritu, y esta se reflejaba a través de la imagen y la semejanza. Lo que era Adán, es decir, su esposa y el hombre, digámoslo así, varón y hembra, lo que ellos eran en la tierra, lo que ellos manifestaban, lo que ellos reflejaban en su imagen, era la presencia y era la gloria. Era la presencia y era la gloria de Dios. Sin embargo, vemos que se pierde, ¿verdad? Cuando el hombre desobedece, cuando el hombre adquiere una naturaleza pecaminosa, cuando el hombre decide aceptar otra identidad completamente distinta al diseño de Dios, vemos allí cómo se pierde esa presencia y esa gloria que estaban en la imagen del hombre. Se va transformando tanto que la presencia y la gloria tuvo que depositarse en objetos, por decirlo de alguna manera. Tuvo que venir el tabernáculo, tuvo que venir el arca del pacto, y la gente se empezó a conectar con algo material, con algo que simbolizaba la presencia y la gloria, a partir claramente del diseño que se pierde en Adán. Pero hoy día, ¿qué es lo que necesitamos entender y en lo que necesitamos conectarnos? Es que en Juan capítulo 17, verso 5 dice lo siguiente: ahora pues, Padre, está diciendo Jesús al Padre, ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Vemos a Jesús, ¿verdad?, recuperando esa gloria por medio de la presencia. Es decir, vemos aquí tanto la manifestación de la presencia como la manifestación de la gloria dentro del escenario en el que Jesús está recuperando lo que se había perdido. Porque estamos hablando de la importancia de conocer la presencia, mover la presencia, conocer la gloria, manifestar la gloria por medio de lo que expresamos como adoradores. Pero vemos en el verso 22 del mismo capítulo 17 que dice: les he dado la misma gloria. Ya no es Jesús hablando con el Padre, ya es Jesús hablando con sus discípulos. Ok, los que representaban la iglesia primitiva. Les he dado la misma gloria que tú me diste para que sean una sola cosa. Así como tú y yo somos, imagen, así como tú y yo somos, quiere decir que una vez más la presencia y la gloria tienen que ver con identidad, tienen que ver con el ser. Yo soy. Lo que yo soy es importante y está conectado a la presencia y la gloria. ¿Sí ves? Hay gente que piensa que la presencia y la gloria tienen que ver solamente con dones y con unción. La presencia y la gloria tienen que ver con la identidad, con lo que la persona es. Por eso es que para Jesús era importante que a quien le estaba revelando la adoración, en este caso a esta mujer, para Jesús era importante llevar a esta mujer a ser restaurada en su identidad. ¿Quién era ella? Jesús necesitaba que ella entendiera quién era. Que entendiera quién era ella y quién era él, porque ella no podía reconocer quién era Jesús. Cuando Jesús la lleva a descubrirse, ella puede ahí mismo descubrir quién era Jesús, porque es cuando ella dice: ok, como que tú eres profeta. Pero ¿cuándo pudo identificar ella que Jesús era un profeta? Cuando Jesús la llevó a ser restaurada en su identidad y a entender quién era ella. Así que parte de lo que nosotros como adoradores en espíritu y en verdad, porque ese es el lema, aunque no es un lema, ¿verdad? Pero ese es como el logo que Dios tiene para identificar a sus verdaderos adoradores. No estamos hablando de adoración en general, no estamos hablando a adoradores en general, estamos hablando específicamente a esta clase de adoradores que Dios busca. Así que es importante que tú y yo tengamos una identidad clara en Cristo. Así que es importante que nos aprendamos a descubrir, porque en la medida en que entendamos quiénes somos, vamos a poder entender qué es presencia y quién es gloria en relación a Él. Entonces Jesús les dice: somos una sola cosa, yo en ellos, tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno y así el mundo pueda darse cuenta de.
Ok, vemos entonces cómo en Jesús se recupera esa presencia, se recupera esa gloria y vamos a ir entendiendo cómo la presencia está conectada a Él, al Señor, y la gloria está conectada a nosotros. Pero no es posible manifestar gloria si no entendemos y conocemos presencia. La presencia nos va a conducir a la gloria. Por eso es que Jesús empieza diciendo, dame en tu presencia, en tu presencia. Jesús se encarga de que sea en la presencia del Padre que se pueda recibir la gloria. Entonces, repito, no podemos llegar a la gloria, no podemos hablar de gloria, no podemos decir que mi adoración va a manifestar gloria si no hemos conocido, si no hemos aprendido a amar, a anhelar y a respetar la presencia de Dios. ¿Ok? En el Antiguo Testamento vemos hombres como Moisés y David, por mencionarlos a ellos, sé que podríamos encontrar a muchos. Vemos a hombres como Moisés y David que se destacaron por buscar, anhelar y asegurar la presencia de Dios. Moisés fue un hombre que pese a todas aquellas otras circunstancias en su carácter, en su desarrollo ministerial que lo llevaron de una u otra manera a fracasar, si pudiéramos mencionar esa palabra, fue un hombre que se preocupó por la presencia de Dios. Señor, si tu presencia conmigo no va, Señor, necesito tu presencia de día, tu presencia de noche. Si no hubiese sido por Moisés, el pueblo de Israel no hubiese conocido al Señor y no hubiese visto todo lo que ocurría por medio de la presencia. La presencia es importante, querido adorador. Necesitamos amar, anhelar la presencia. Si no hay un deseo profundo, si no hay un anhelo profundo por conocer la presencia, no vamos a poder llegar a la estatura del adorador que pide Cristo, que pide el Padre, aunque son el mismo. Sí, pero muchas veces, hablando a nivel general, porque recordemos que esto lo estamos hablando a todo aquel que es adorador, muchas veces cuesta apasionarnos por congregarnos, apasionarnos por leer la palabra, apasionarnos por estudiar un instrumento, apasionarnos por lo que tenga que ver con nuestra vida espiritual. ¿Cuánto más va a costar apasionarte por buscar la presencia, que es la persona del Padre como tal, el Espíritu, la persona de Dios? Sin la presencia no va a ser posible, y eso lo tenía claro Moisés. Cuando tú lees la mayoría de los salmos de David, en sus salmos reflejaba: Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? No me dejes sin tu presencia, porque ellos entendían la importancia de la presencia de Dios, y esa presencia los condujo a la gloria. Moisés hizo que esa presencia lo llevara a ver las manifestaciones de gloria, no solamente un encuentro cara a cara con el Señor, sino a ver cómo a través de él se podía abrir el mar. Eso es gloria. Pero Moisés no hubiera podido llegar a donde llegó en gloria si no hubiera anhelado la presencia. David nunca hubiera podido desatar la gloria en el templo si no se hubiera preocupado por la presencia de Dios. Y necesitamos buscar la presencia. Ahora, ¿qué fuese la presencia? Si lo pudiéramos mencionar en estos minutos. ¿Qué es la presencia? Bueno, la presencia es que el Señor esté ahí. Dios esté, como yo estoy. Yo creo que tú no hubieras, si yo pongo a grabar este video y aquí no hay nadie, pues obviamente creo que tú no vas a ver, no vas a escuchar porque no hay nadie hablando. Pero el que yo esté aquí presente, hablando, hace que te conectes y quieras escuchar la enseñanza. ¿Ok? La presencia, como la palabra lo registra, es que la persona esté presente. Esté ahí, donde tú estás, Él está. Que esté presente. Puede estar presente en una reunión, ¿sí? Recordemos lo que dice Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, note que la presencia tiene requisitos. Recuerdan que en las enseñanzas anteriores hablamos que una de las maneras de entrar a la presencia es por medio de la acción de gracias. O sea, no es como que yo llego y digamos que usted lo invitaron a una casa y entonces le abren y usted coge y entra derecho y se sienta de una vez en la sala. No, eso no es así con el Señor. Aquí la gente muchas veces llega y entra como si fuera un lugar cualquiera y ni siquiera se presentan delante de Dios, ni siquiera saben que están delante del Señor. ¿Ok? Entonces la presencia tiene requisitos. Hemos hablado de la acción de gracias, hemos hablado de la ofrenda.
Ok, pero Mateo nos añade una más, si pudiera decirlo de esa manera, y es, se reúnen en mi nombre. Es decir, deben haber personas reunidas, pero en el nombre de Jesús. Y si esas personas se reúnen en el nombre de Él, dice, allí yo estoy en medio de ellos. Eso es presencia. ¿Cuántas veces hemos orado sin preocuparnos que la presencia esté ahí? O sea, que Él esté presente. Como que yo me ponga una cita con mi esposo y yo empiece, no sé, a comer o empiece a hablar con otra persona sin Él estar presente. ¿Sí? O que digamos estemos en una consejería, se requiera de que mi esposo y yo estemos los dos, pero resulta que mi esposo está un poco atrasado de la cita y entonces yo empiece sin contar con la presencia de él. ¿Cuántas veces hemos ofrendado? ¿Cuántas veces nos hemos humillado, postrado, sacrificado, obedecido? Todas las formas de adorar sin preocuparnos que Él esté allí, en medio de nosotros. La presencia es importante. ¿Cuántas veces hemos empezado a tocar el piano, a tocar el violín, a empezar a cantar, a empezar sin que la presencia esté? Ahora bien, obvio, sí, claro, lo que también puede suceder porque alguien puede decir, profeta, pero una pregunta, ¿sí? De tantos de los que nos preguntan allí en nuestra enseñanza. Pero entonces, si yo llego a un lugar y no está la presencia, ¿yo puedo provocar la presencia? Claro, también puede pasar. Digamos que sí, tú no vas a esperar de pronto en ese momento, digamos que la presencia no está, en ese lugar la presencia no se mueve, no es importante, pero tú vas a llegar a desatarla, claro. O sea, lo que quiero decir es que sí o sí es importante, sea que se provoque o sea que ya esté la presencia, es importante que la presencia esté. Sin la presencia no hay nada. ¿Amén? Ok. Entonces, ¿qué es la presencia? Que Él esté allí. ¿Por medio de quién está presente Él? ¿Sí? Porque, bueno, ¿cómo yo sé que la presencia de Dios está? Leamos Juan 1:18. A Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, entonces podemos tener a través de Jesús la manifestación visible de la presencia. Nadie ha visto a Dios. Ok, hay momentos donde Él va a estar ahí, tal vez tú no lo ves con tus ojos físicos, pero tú tienes que sentir en tu espíritu o en tu mundo espiritual que Él está ahí, que la presencia de Dios está ahí. Pero también puedes verle. Tus ojos físicos, tus ojos espirituales, perdón, se abren y entonces ves al Rey, ves al Señor y por medio de ver al Señor sabes que el Padre está allí presente. Pero también se puede manifestar por medio de la visitación de ángeles. ¿Sí? Los ángeles son representantes de su presencia, pero eso te da a conocer que la presencia de Dios está allí. Cuando un ángel vino a fortalecer a Jesús, cuando un ángel vino a fortalecer a Elías, en un momento fuerte, emocional, allí estaba presente Dios. No era Dios directamente, pero era un representante de la presencia de Dios, pero ese representante hablaba de que Dios estaba presente allí, de que era Dios el que estaba enviando esa provisión, de que era Dios el que quería fortalecer. Amén. Entonces necesitamos conocer las manifestaciones de la presencia, pero importante entender que Él debe estar allí y que yo lo puedo ver visiblemente. No siempre debe ser como que yo sentí que Él está acá. No, en la medida en que tú crezcas van a haber visiones donde literal tú lo vas a ver a Él, donde vas a poder conversar con Él en medio de una visión, en medio de un sueño, o donde vas a ver el mover de ángeles. Y ese mover de ángeles va a testificar que la presencia de Dios está allí. Ok, rápidamente te voy a dar unos aspectos añadidos a lo que aquí estamos aprendiendo. Número 1, debo presentarme ante la presencia. Yo les decía hace unos segundos, no es como que tú vienes, ya coges una canción y empiezas a cantar, no es como que tú coges y ya te arrodillaste un minuto y te levantaste, no es como que tú vienes, traes una ofrenda, si fuese una ofrenda la pones ahí y ya, no. Tienes que preparar, tienes que entrar delante del Señor. Señor, estoy delante de ti, presentarte delante de la presencia. Hebreos dice, acérquense a mí, al trono de la gracia, confiadamente. Así que hay un acceso con libertad, pero quiere decir que nos debemos acercar, nos debemos presentar. Jesús dijo en relación a esto a los leprosos que envió a que en el camino fueran sanos. Les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Y cuando se presenten al sacerdote estarán limpios, habrán sido sanos y deben presentar la ofrenda. ¿Sí ves? Entonces, presentarnos es importante.
Yo creo que cuando tú llegas a una reunión y de pronto nadie te conoce o bueno, vas a hablar con el que va a ser tu jefe en una entrevista, tu jefe te dice mucho gusto, yo soy tal persona, usted no creo que le diga, ah, bueno, qué bueno conocerlo, usted también se presenta, ¿cierto? Mucho gusto, yo soy tal persona, vengo de tal lado. Así que con el Señor, ¿cuánto más con el Señor, iglesia? Necesitamos presentarnos. ¿Qué sería presentarte? ¿Ok? En tu oración, en humillación, tener un tiempo. Nunca, si tú eres un ministro de alabanza, si tú eres un ministro de la danza, si tú eres un pastor, si tú eres un profeta, si tú eres un apóstol, si tú eres una persona, un ujier, si tú eres una persona, un miembro que está activo dentro de la iglesia, nunca empieces a desarrollar tu responsabilidad y tu asignación sin presentarte delante de Dios. Tómate un tiempo para orar, tómate un tiempo para arrodillarte, tómate un tiempo para que Dios examine tu corazón. No vengas de una vez a tomar un micrófono y al altar como quien a mí me están esperando es a mí y el show depende de mí. No sucede así, iglesia. No sucede así a todos los que nos están escuchando. Número 2, un adorador necesita traer la presencia. Ok, entonces número 1, me he presentado, he logrado estar delante de la presencia de Dios, pero ahora necesito traer esa presencia, ¿sí? Me presento delante de Él y ahora lo traigo a Él, lo traigo a la atmósfera, sea a la casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en el lugar donde te encuentres y que la presencia deba estar allí. Debo hacer que Dios esté presente en ese lugar. Debo hacer que Dios esté presente en esa familia. Debo traer la presencia. Si estoy haciendo una visita familiar, debo traer la presencia a esa familia. Si estoy en medio de un servicio con jóvenes, debo traer la presencia a esos jóvenes. No es suficiente con que presentarme a la presencia. Necesito traer la presencia para que la presencia sea revelada al corazón, a la vida de las personas. Déjeme darle un ejemplo rápidamente. Hace poco tiempo, estábamos en un congreso había sido organizado por una iglesia en Bogotá. Y cuando nosotros ingresamos, bueno, empezó la apertura, la bienvenida, empezó todo el mover, ¿verdad?, para la presencia de Dios, aunque la presencia ya había estado allí. Y cuando un joven toma el micrófono, el joven tomó el micrófono y él simplemente empezó a hablar algunas palabras, es decir, él estaba ministrando en la presencia de Dios. Y mientras él empezó a intervenir, inmediatamente sé que muchas personas, en mi caso personal, empecé a sentir una presencia fuerte, en la que yo tuve que cerrar los ojos, empecé a llorar, empecé a sentir el peso, empecé a sentir que había algo especial, la presencia especial de Dios. Este hombre no estaba cantando, este hombre incluso lo único que de pronto decía era gloria, gloria al que es nombre sobre todo nombre, y era tan fuerte que yo lo escuchaba a él, pero yo no recuerdo, digamos como tal, las palabras porque yo estaba conectada ya con la presencia, ¿sí? Yo lo escuchaba con mis oídos físicos a él y el escucharlo a él me conectó con la presencia, él logró traer la presencia. Y en esa presencia yo ya empecé a conectarme con la presencia, no con la persona que estaba delante, sino con la presencia. Ese es, digámoslo así, ¿cómo pudiera decirlo? El vehículo por el cual nosotros debemos ser direccionados. Llegar a saber que la persona te puede estar escuchando, que un familiar tuyo te puede estar escuchando cómo tú adoras o cómo tú estás alabando al Señor. Y en un momento tan fuerte tú logras traer la presencia, que esa presencia llega a esa persona y la persona se desconecta de ti para conectarse con la presencia. Ese es el propósito de un adorador, ¿sabes? O más bien, qué trabajo, qué responsabilidad, pero qué privilegio y qué honor cuando realmente entendemos lo que es un adorador. Y cuando lo entendemos, sabemos que no es simplemente preparar una canción, pararnos en un altar, aprender a tocar un instrumento, tomar palmas, arrodillarnos. No, se requiere. Se requiere de lo que ahora mismo estoy hablando. Ahora, quiero ir cerrando con lo siguiente. Cuando Noé levantó, voy a darte otros ejemplos. Te di un ejemplo real que hace poco sucedió conmigo. Pero en la Biblia vemos ejemplos cuando Noé levantó la honra, cuando Noé levantó el sacrificio, cuando Noé levantó la adoración, provocó que la presencia hablara. Él ministró a la presencia y la presencia vino.
cuando vemos al teñidor que trajo Eliseo, el que estaba tocando el arpa, este hombre empezó a tocar, empezó a adorar y trajo la presencia por medio de la revelación a Eliseo. ¿Ves? Esa es otra forma de ver la presencia. Vino la revelación, vino la palabra de Dios a Eliseo, pero ¿qué tuvo que pasar para que Eliseo diera revelación? Tuvo que haber habido un adorador que trajera la presencia a Eliseo y Eliseo transmitiera la palabra. Vemos a Pablo. Pablo cantó en la cárcel y trajo la presencia por medio de la liberación. Vemos a los compañeros, amigos de Daniel, que no quisieron adorar una imagen, que no quisieron entrar en el mundo de la idolatría, que quisieron honrar a Dios y por medio de esa honra trajeron la presencia al horno. ¡Qué tremendo! Trajeron la presencia porque dice que Jesús estaba en medio del horno con ellos. Tan fuerte es la adoración que tú puedes estar en el lugar más oscuro, más hostil, pero puedes traer la presencia a ese lugar y hacer que otros vean la presencia, como Nabucodonosor vio la presencia. Entonces, número 3, para cerrar. Entonces, número 3, el adorador necesita ministrar a la presencia, número 1, a Dios, no solamente presentarse a Dios. Porque, ojo, yo sé que hay varios aspectos que estoy hablando, pero necesito que marques la diferencia. Una cosa es presentarme a la presencia y otra cosa es ministrar la presencia. Ok, entonces el adorador necesita no solamente presentarse, sino que necesita ministrar la presencia, llegar como olor fragante a la presencia, derramar ese perfume ante la presencia, y cuando ministre la presencia, ahora va a ministrar a través de esa presencia a los demás. ¿Sí ves cómo funciona? Ministro la presencia, tengo la presencia en mí o delante de mí, y esa presencia ahora la voy a dar a conocer a través de la misma presencia. Yo no puedo ministrar sin haber ministrado primero la presencia, para que otros sean introducidos en esa presencia. Entonces la presencia empiece a sanar, empiece a liberar, empiece a llenar, empiece a transformar, empiece a convencer de justicia, de pecado, de maldad, porque he podido traer la presencia y ellos conocen la presencia. Fue lo que Jesús dijo en Juan, capítulo 17, verso 5, para que el mundo crea en mí, por cuanto nosotros les llevamos la presencia. Amén. Gracias por este tiempo. No olvides dejar tus comentarios, no olvides dejar tus preguntas y no olvides continuar en este espacio, en esta enseñanza. No te pierdas ninguna de estas enseñanzas. Mantente firme y persevera hasta el fin. Bendiciones.